Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vengo a contarles la historia de la dinastía Románov, dinastía que gobernó desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX. Su historia comienza desde la coronación de Miguel I en el año 1613. Miguel I era hijo del patriarca Filareto, primo de Teodoro I de Rusia. Estos ostentaron el mayor cargo del país, que era la monarquía, hasta su caída por la revolución en febrero del año 1917. Filareto nació como Fyodor Nikitich Románov, hijo de Nikita Romanovich Sajarin-Yuriev, hermano de Anna Romanovna-Sayarina-Yurieva. Esta última era esposa de Vasily Sitski y Anastasia Romanova-Sayarina, quien era esposa favorita de Iván IV, popularmente conocido como Iván el Terrible, y eran hijos de Román Sajarin-Yuriev, del cual procede el apellido Románov. Al fallecer Iván el Terrible, una asamblea de nobles eligió al nuevo zar, quien era sobrino nieto de Iván. Entonces, aquí inicia la dinastía rusa, con Miguel I de Rusia en el año 1613. A Miguel le sucedieron su hijo Alejo I de Rusia en el año 1645 y posteriormente su nieto Teodoro III de Rusia en el año 1676. La muerte de este último generó un conflicto por sucesión entre los descendientes Alejo I y Pedro el Grande, así como también de sus hermanastros Iván V y Sofía. Pedro el Grande impuso su voluntad a los zares, iniciando un reinado moderno, impulsando la colonización y fundación de San Petersburgo, siendo el primer monarca en adquirir el título de emperador de toda Rusia en el año 1721. Eligió 55 soldados con una estatura mínima de 1,85 m para la guardia gigante de Potsdam del reinado de Prusia, agradeciendo por la cámara ámbar que Federico Guillermo le había obsequiado anteriormente. La ley de sucesión fue una de las cosas que Pedro modificó, estableciendo así que cada monarca tuviera la libre elección para escoger a su sucesor. Sin embargo, falleció antes de poder elegir al suyo, siendo así que los boyardos escogerían a quien fuera la viuda de Pedro, Catalina I, convirtiéndose en la zarina. Al fallecer la zarina Catalina I, la monarquía volvió al estirpe Románov con su nieto Pedro II en 1727 y su sobrina Ana Ivanovna en 1730. Finalmente, Iván VI, que era nacido alemán, se convirtió en zar, devolviendo el trono a los Románov con la hija de Pedro I, la zarina Isabel, en el año 1741, extinguiéndose con ella la estirpe. Aún así, la dinastía conservaba el apellido Románov, siendo sustituida por la casa Holstein-Gottorp. La presencia de la estirpe alemana en la Rusia imperial se consolidó con la coronación de Pedro III, quien era sobrino de Isabel, en el año 1761. La nobleza y el clero conspiraron contra Pedro III, obligándolo a abdicar, siendo sucedido por su esposa Catalina II de Rusia, quien usurpó el trono a su hijo Pablo I, aunque después lo designó para que le sucediera en el trono, pero Pablo feneció un atentado por conspiración encabezada por su propio hijo, el príncipe Constantino, en el año 1801, recayendo el trono en el nieto de Catalina, Alejandro I, posteriormente en su hermano Nicolás I, siendo sucedidos de padres a hijos en orden normal, con Alejandro I desde 1855 a 1881, Alejandro III desde 1881 hasta 1894 y Nicolás II desde 1894 hasta su caída en el 1917.
Nicolás II era conocido por su débil personalidad, careciendo de carácter e interés en su cargo como zar. Le encantaba dedicarse solamente a su familia, la vida tranquila y suntuosa era lo suyo. Mientras Rusia cambiaba estrepitosamente, se convirtió en cabeza de Estado. Después de la muerte de su padre, Nicolás reaccionaba solo bajo presión, cuando los eventos fortuitos lo obligaban a reaccionar, defendiendo de forma débil a la monarquía y cuando ya evitar el problema era imposible. La esposa de Nicolás II era la nieta de la reina Victoria de Inglaterra, nacida como Alex von Hessen-Darmstadt, quien se convirtiera en Alejandra al unirse a la Iglesia Ortodoxa rusa. Durante la preparación para su boda, al contraer matrimonio, posteriormente, Nicolás y Alejandra tendrían 5 hijos. Para desdicha de Alejandra, ella fue presentada durante el funeral de Alejandro III. El pueblo la miró con recelo, pues se decía que había llegado tras un ataúd y que eso traería mala suerte. Durante la coronación del nuevo zar, según la tradición rusa, debía ofrecerse comida y bebida a la gente. Se reunieron cerca de 700.000 personas para la celebración, pero por desgracia ocurrió una estampida que acabó con alrededor de 2.000 personas que habían asistido a la coronación, dando un inicio oscuro a su reinado. 9 años después, los soldados imperiales abrieron fuego contra 120.000 trabajadores que marchaban hacia el Palacio de Invierno a protestar por las crueles condiciones de trabajo, falleciendo miles de ellos acribillados. A este acto se le llama Domingo Sangriento. Como respuesta a esto, Nicolás introdujo una constitución para dar voz al proletariado, creando el Parlamento de la Duma. Las medidas fueron débiles y escuetas, causando más repudio por parte del proletariado. Los disturbios no cesaban. Como les he dicho antes, la dinastía de los Románov empezó en el año 1613, cuando Mijaíl Feodorovich fue elegido como soberano de Rusia, y llegó a su final 304 años después, cuando Nicolás II y su familia fueron terminados por los revolucionarios bolcheviques, mientras se daba la Revolución Rusa y la Guerra Civil. Alexander Kerensky inicialmente arrestó a la familia Románov de forma domiciliaria. Lo planeado era exiliarlos hacia Inglaterra, pero los bolcheviques tenían cada vez más poder. En el invierno de 1917, los bolcheviques habían superado a los grupos revolucionarios y tenían a Moscú bajo su completo control, así como también a San Petersburgo. Estableciendo su gobierno, Nicolás fue destronado mientras se daba la Primera Guerra Mundial. Después de la Revolución de Octubre, el zar, último zar ruso, fue fusilado junto a su familia en Ekaterimburgo, Urales, en el año 1918. Después de liquidar a Miguel IV en Perm, a Nicolás II y a su sucesor Alexis Nikolaevich en Ekaterimburgo, dentro de la familia restante surgió un enorme conflicto. ¿Quién tenía los derechos sucesorios al poder? El gran duque Cirilo Vladimirovich fue designado y en el exilio, en el año 1924, se proclamó zar de toda Rusia. Su único hijo varón feneció en Miami en 1992. Los descendientes varones forman parte de una asociación de la familia Románov, cuyo jefe es el príncipe Nicolás Romanovich, quien nació en 1922 y reside en Suiza.